Ok, vamos a ver transferencia de oxígeno. Y bueno, entonces vamos a ver transferencia de oxígeno en bioreactores. Los procesos de agitación y mezclado tienen una importancia fundamental en la industria. Por definición, dichos procesos son distintos. La agitación y el mezclado, me estoy refiriendo. La agitación se puede definir como el movimiento circulatorio y axial inducido a un fluido. Dentro de un contenedor de su objetivo puede ser incrementar la transferencia de calor o incrementar la transferencia de materia. Mientras que el mezclado es la distribución. Ay. Ok, mientras que el mezclado es la distribución especialmente para obtener algo homogéneo de partículas que están separadas. Ay. Los fenómenos de transporte que se dan en los bioreactores son de masa, calor y momento. En el de masa, principalmente es las transferencias de nutrientes y de oxígeno, mientras que de calor se da la generación y se tiene que dar la transmisión a través de los conductos del bioreactor, que normalmente son chaquetas o serpentines, aunque también se pierde calor por aireación y también vamos a estudiarlo. Mientras que el transporte de momento, la transferencia de momento nada más se refiere principalmente a la energía mecánica que se está transformando en calor y pues los gradientes que se estén formando. Y bueno, las ecuaciones con las que cada uno de estos fenómenos se rige, la transferencia de masa, cuando es por difusión, se da por la ley de Fick, mientras que cuando es por convección, pues es la misma ley de Fick, pero ya modificada. La transferencia de momento se da por la ley de Newton y la de calor es por la ley de Fourier. El mezclado es una operación unitaria cuyo objetivo fundamental es conseguir una distribución lo más homogénea posible en los distintos componentes de una mezcla. La homogeneidad de una mezcla líquida que contenga partículas sólidas, burbujas o grasas, puede caracterizarse mediante el grado de homogeneidad, que normalmente es así. El porcentaje de sólidos suspendidos en un punto entre el porcentaje de sólidos suspendidos en todo el recipiente, esto por 100. Y ese es el porcentaje de homogeneidad. Pero aquí hay un detalle muy importante, no involucra el tiempo. En el mezclado se busca que la homogenización se mantenga, como por ejemplo para mantener una emulsión estable. Entonces, por ejemplo, tienes dos fases, agua y aceite. Entonces, al comenzar a agitar, más bien a mezclar, vas a tener una distribución más o menos homogénea del aceite en el agua. Y si dejas de agitar, vas a tener esto y nuevamente se forma la película arriba. Mientras que cuando se mantiene la agitación de manera constante, ya vas a tener que el agua se incorpora dentro del aceite o viceversa. Entonces, no solamente lo mantiene suspendido, sino que hay una partición ya a nivel molecular. Y esto es lo que nosotros queremos lograr no con el mezclado, sino con el agitado. Y es de esta manera también que podemos magnificar la transferencia de oxígeno. Y bueno, entonces, el tiempo de mezclado se define como el tiempo que transcurre desde la adición de un trazador para alcanzar una determinada homogeneidad, que es normalmente la del 95%, porque en realidad el 100% pues, en realidad nunca ocurre. Y si tarda mucho, se dice que hay un mezclado insuficiente. La agitación, por otra parte, lo que busca es mantener la concentración de oxígeno constante en un medio de cultivo, sin importar cuán alto sea el consumo celular. Entonces, si tus células están consumiendo mucho, pero tú tienes una agitación adecuada para mantener la transferencia de oxígeno, estás digamos que satisfaciendo esa demanda. Y bueno, para lo cual se requieren patrones de turbulencia muchísimo más altos que para un simple mezclado. Entonces, mezclar agua y aceite, arenas, lo que quieran, es mucho más barato energéticamente que agitar para mantener el oxígeno en solución. La agitación y el mezclado del caldo nutritivo en un bioreactor normalmente se logra a través de la rotación de dispositivos mecánicos, que se les llama impulsores, sumergidos en un líquido, que ya hacen lo que es el bioreactor agitado mecánicamente. Dicha rotación favorecerá tanto la distribución de las burbujas de aire, que normalmente es inyectado desde el fondo del bioreactor a través de, no sé, un dispositivo tipo regadera o algo que, no sé, piedra porosa, algo que esté suministrando el aire, de preferencia en burbujas pequeñas. Y bueno, como el aumento del área de transferencia de masa
se logra mediante el rompimiento de burbujas. Entre más pequeñas son las burbujas, mayor área de transferencia y por lo tanto mayor concentración de oxígeno en el agua se logra. Oye. La agitación y el mezclado en bioreactores agitados neumáticamente, es decir, por inyección de aire, se logra exclusivamente por la inyección de aire desde el fondo del mismo. Y entonces esto se da únicamente por patrones de densidad. Estos bioreactores carecen de impulsores que distribuyan y rompan las burbujas. Por lo tanto, aquí se dan fusión de burbujas y disminuye el área de transferencia. La energía y la calidad del mezclado varían sustancialmente entre estos dos tipos de bioreactores. Y por lo tanto también la velocidad de transferencia que se alcanza en bioreactores agitados mecánicamente es mucho mayor que los que se agitan neumáticamente. De hecho, la relación es casi de 1 a 10. O sea, un bioreactor mecánico alcanza un KLA de 10 veces el que se puede alcanzar en un neumático. Y bueno, ahí tenemos los dos tipos de bioreactores agitados neumáticamente. Este es el tipo burbuja y el de airlift. Ya han visto que el airlift es mucho más eficiente para el mezclado, ya que maneja un patrón turbulento, sobre todo en esta parte, y ya después desciende por diferencia de densidades. Y bueno, la agitación que se lleva a cabo mediante dos formas, el movimiento de dispositivos mecánicos que van siendo las propelas y el movimiento del aire. Y aquí vemos distintos tipos de propelas. Aquí casi no se ve, pero estas están inclinadas. Esta es propela marina. Esta no me gusta porque rompe mucho las células, sobre todo si son grandes. Para bacterias pequeñas y que no tienen flagelos ni nada, está bien esa. Y a velocidades pequeñas. Pero en cuanto empieza a aumentar mucho la velocidad de agitación, esta representa mucho estrés mecánico. Y bueno, entonces ay, sí es cierto, ya vamos a empezar con esto, qué chido. El volumen total es el del bioreactor, es el volumen de operación entre 0.75, es decir, el volumen que vas a llenar de caldo nutritivo máximo es 3/4 del volumen que le cabe al bioreactor en total. El volumen de la tapa o volumen de la elipse, que es esta partecita o esta otra, es igual a 0.1309 del diámetro del tanque al cubo. Esto ya es como que una constante para bioreactores estándar. La altura de la tapa o la altura de la elipse es el diámetro del tanque entre 4, es decir, esta altura. Aquí está la altura de la elipse. Entonces, el volumen total, que va siendo el volumen de operación, es la altura del volumen del cilindro más 2 veces. No es cierto, este no es el volumen de operación, es el volumen total del bioreactor hoy. Es igual al volumen del cilindro más 2 veces el volumen de las tapas. Es decir, y aquí tienes los dos cilindros. El área de transferencia de líquido, perdón, la altura del líquido, es decir, es la altura máxima que puede alcanzar tu medio de cultivo desde el fondo de la tapa cóncava, es 2 veces el diámetro del tanque, como máximo. El volumen de líquido, el volumen de operación es el volumen de líquido del cilindro más el volumen de la tapa. El diámetro del tanque se calcula de esta forma, es el volumen de operación entre 1.5053 a la 1/3. Y y entonces, ya el volumen de aire, que es esta parte, es igual a pi cuartos del diámetro del tanque al cuadrado entre la altura, esta altura, que es el volumen de aire, y eso es igual al volumen total menos el volumen de operación menos el volumen de las elipses. Vamos a mencionar. Y bueno, aquí hay más parámetros. Estos son de la agitación. El diámetro total entre el diámetro del impulsor deben de guardar una relación de 3. Y aquí hay más dimensiones, pero estas casi no las vamos a usar. Casi nada más vamos a usar esta y algunas que otras por ahí. Pero para los cálculos que vamos a hacer, lo demás ya es un poquito más técnico para el bioreactor específicamente. Nosotros nos vamos a concentrar más en la parte celular. Ahora sí, vamos al tema, respiración celular. La demanda biológica de oxígeno se representa como QO2 y esto es igual a la derivada de la concentración de oxígeno en la fase líquida con respecto al tiempo por el inverso de la biomasa.
Y el QO2 también se puede, bueno, esa es la definición, y lo podemos calcular utilizando la fórmula de Abbott y Williamson, donde el QO2 es igual al MO2, que es el oxígeno que se gasta en el metabolismo basal, principalmente respiración, más el oxígeno que se gasta en formar células, más el oxígeno que se gasta en formar el producto. Y bueno, QO2 es la velocidad específica de consumo de oxígeno y sus unidades son gramos de célula. Son gramos de células, no sé, perdón, sus unidades son miligramos de oxígeno sobre gramos de célula por hora. Esta es la tasa específica de consumo de oxígeno debido al metabolismo basal o respiración, y sus unidades son exactamente las mismas que el QO2, miligramos de oxígeno sobre gramos de célula por hora. Y se obtiene de esta ecuación. El sustrato más oxígeno es igual a dióxido de carbono más agua, es decir, se obtiene a partir de la mineralización completa del sustrato. El Yo2X, o rendimiento de oxígeno a células, tiene unidades de gramos de célula sobre miligramos de oxígeno. Y entonces se calcula del sustrato más oxígeno, te da células, más CO2, más agua. Estas también ya las hemos resuelto. Y el producto es exactamente lo mismo. Sus unidades son gramos de producto sobre miligramo de oxígeno, y se obtiene de este balance. Sustrato más oxígeno te da producto más CO2 más agua. Y cuando no tienes el MO2, que es el metabolismo basal, se obtiene a partir de la MS por YO2S, es decir, del rendimiento de oxígeno que se obtiene de esta ecuación. Cuando se desconocen las condiciones químicas y cinéticas, lo podemos estimar el consumo como un tipo de efecto acumulativo Pasteur, donde el consumo máximo de oxígeno es igual a un QO2 máximo que se alcanza por la concentración de oxígeno entre la concentración de oxígeno más una KO2. Esta KO2 es la constante de afinidad al oxígeno. Y aquí también es importante que la concentración de oxígeno en la fase líquida, que es Cl, o C asterisco, de hecho vamos a manejar el C asterisco, y debe ser mayor que la C crítica. Y entonces aquí tenemos C asterisco y aquí tenemos el QO2. Entonces forma una linda hipérbola, y entonces entre más oxígeno hay disuelto, más oxígeno consume, hasta que alcanza un valor asintótico. Tampoco se va al infinito. También alcanza una asíntota. Y aquí tenemos... Profe, perdón, ¿qué? ¿puede regresar tantito rápido a la ecuación anterior? ¿Está? Ajá, ahí no vamos a involucrar la C crítica, ¿verdad? La C crítica, no, aquí no. Nada más debemos de hacer que sea mayor. Pero todavía no vemos la C crítica. Eso viene en la otra. Ah, ok, ok, Sí. ok. Y aquí Gracias. vemos la C crítica de muchos microorganismos. Vemos que la C crítica normalmente es mayor a la de la afinidad. Bueno, y casi por un factor de 3 veces. Entonces, nada más, o sea, realmente esta nunca vamos a manejar valores cercanos a siempre van a ser superiores a la C crítica. Y bueno, aquí hay unos microorganismos, algunas observaciones: en solución de 1% de glucosa, en buffer de fosfato, en glicerol, crecida en acetato, glucosa, aproximadamente 33% de saturación. Aquí hay otras, para Escherichia coli, esa no la tenía. Para Escherichia coli, Penicillium, Saccharomyces, Pseudomonas y Torolops. Entonces vemos que este es el más, esta levadura es la más demandante. Entonces, para levaduras vamos a manejar una C crítica entre 1 y 2 en la mayoría de ellas. Saccharomyces cerevisiae se la lleva. Dice, con .6 yo largo, no se apure. Pero vamos a manejarla entonces para levaduras, la C crítica entre 1 y 2. Para bacterias vamos a manejarla como la máxima es de 0.5. A ver, bacteria, no tengo ninguna bacteria aquí. Por eso digo que Escherichia coli 0.26. Entonces, vamos a manejarla para bacteria de 0.5, la C crítica. Los hongos también andan bien, no andan tan mal en C crítica. Por ejemplo, está en 0.4, pero vamos a manejarlo también de 1 para un margen de seguridad. Porque si hay hongos, sobre todo los que crecen a nivel del suelo, los que son actinomicetos, micorrízicos y esos, que pues en el suelo casi no hay oxígeno, entonces sobreviven muy bien en condiciones de hipoxia. Y bueno, esa es la estequiometría del consumo de oxígeno sin producto.
Entonces, aquí tienes el sustrato sin nitrógeno, más oxígeno, más una fuente de nitrógeno. Te va a formar la célula, más CO2, más agua. Y entonces son los coeficientes que tenemos aquí, los que están marcados en azul, que vamos a buscar. Y entonces el oxígeno requerido lo calculamos de esta manera. El suministrado viene dado por la ecuación de una modificación en la ley de Fick, donde el oxígeno suministrado es igual al KLA por el producto de C asterisco menos C crítica. Y bueno, ya vimos algunas C críticas que vamos a trabajar y el oxígeno soluble. Y entonces, como el requerido debe de ser aproximadamente igual al suministrado, en realidad el suministrado tiene que ser mayor, vamos a manejar esta igualdad para casi todos los problemas. Entonces, la demanda de oxígeno por la biomasa es igual al KLA por la diferencia de concentración entre el soluble y el crítico. Y bueno, para resolver este sistema de ecuaciones que tenemos aquí, ya habíamos utilizado mucho la fórmula mínima de la mayoría de los microorganismos, aquí hay varios, y algunos nutrientes donde fueron dados y la MIU. Y aquí vemos su fórmula mínima y rezo molecular. La fórmula mínima de algunos sustratos también ya la habíamos visto. Este es el etanol, glicerol, ácido pirúvico, la sacarosa, no la puse en fórmula semicondensada, pero aquí está la fórmula mínima, que es la que nos interesa. Y el peso molecular es de la fórmula mínima, que es este. De hecho, vemos el ácido láctico, la glucosa y la sacarosa. No, bueno, el ácido láctico y la glucosa tienen prácticamente el mismo. También la misma fórmula mínima. Porque este es la mitad de literal. Bueno, entonces, algunos rendimientos de oxígeno a célula. Entonces, aquí vemos algunos microorganismos, Cándida, Saccharomyces, Klebsiella, Metilococcus, el sustrato en el que crece. Ese es el rendimiento del YXS, en gramos de célula, en gramos de célula sobre gramos de sustrato. Y este es el rendimiento de oxígeno, de gramos de oxígeno sobre gramos de célula. Y aquí vemos cómo está. Entonces, por ejemplo, la que menos oxígeno necesita, pues es el Metilococcus. Utiliza 0.29, pero pues utiliza metano de forma de sustrato, está bien reducida esa cosa, entonces pues obtienes mucha célula de ahí. Solubilidad de gases por la ley de Henry. La solubilidad de los gases no solo depende de la temperatura, además está afectada por la presión del gas sobre el líquido del disolvente. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, digamos, una solubilidad de 3 burbujas a 1 bar de presión. Si aumentamos la presión a 2 bares, entonces vamos a tener una solubilidad de 6 burbujitas. O sea, al aumentar la presión al doble, la solubilidad va a también aumentar el doble. Es perfectamente proporcional. De acuerdo a la ley de Henry, la solubilidad de un gas en un líquido a cierta temperatura es proporcional a la presión parcial del gas sobre el líquido. Entonces, la C asterisco, la concentración que vamos a tener es igual a la presión parcial por una constante. Y esta constante depende de muchas otras cosas, entre ellas la temperatura, la salinidad y eso. Los oxígenos respiran el oxígeno disuelto en el agua de las moléculas que se logran disolver por efecto de la presión atmosférica. Vamos a ver un ejemplo de ley de Henry y el buceo. Resulta que el nitrógeno a temperatura y presión ambiental es prácticamente insoluble en agua, no da muchos problemas. Entonces, estamos en equilibrio con el nitrógeno en la sangre. Pero ¿qué pasa al aumentar la presión? Al aumentar la presión, el nitrógeno se empieza a disolver en la sangre. Y entonces, cuando tú bajas la presión, el nitrógeno se empieza a disolver de la sangre, empieza a formar burbujas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando, por ejemplo, un buceador se sumerge a alta profundidad, gran cantidad de nitrógeno está soluble en su sangre. Y al momento de que sale, ese nitrógeno empieza a formar burbujas porque ya no es soluble en el agua y empieza a formar trombos, burbujas en vasos capilares muy pequeños. Y eso puede ocasionar la muerte del buceador. Pero también aquí va otra. Como el nitrógeno es muy soluble a altas presiones, el nitrógeno compite con el oxígeno. Y entonces esto ocasiona un fenómeno que se llama narcosis por
hicieran otras cosas que podían hasta costarles la vida. Entonces, por eso ya no, cuando se utiliza para aire para buceo, no es a altas profundidades, más de 10 metros de profundidad, ya no se utiliza aire, se utiliza oxígeno con helio, porque el helio sí es completamente insoluble en la sangre a altas presiones. Ese es el efecto de la temperatura en la solubilidad del oxígeno en el agua pura atmosférico. Ah, sí, cierto, quedé que se los iba a dejar de tarea. Entonces, de tarea, me van a decir cuánto es este valor, así que véanlo bien, me van a decir cuánto es este valor en miligramos de oxígeno por litro. Bueno, entonces este es para oxígeno puro, una atmósfera, esta es su concentración máxima, y así va descendiendo hasta 100 grados, que ya es prácticamente insoluble. Si el aire, el gas empleado, es el gas empleado, entonces la fracción molar de oxígeno en el aire es de 0.21. De esta manera, la ley de Henry se convierte a C asterisco, ya tomando en cuenta eso. Y entonces, ya con la ley de Henry corregida hacia C asterisco, vemos que la concentración máxima de oxígeno que alcanzamos a una atmósfera de presión utilizando aire es de como 14.3 miligramos sobre litro. De ahí desciende de una manera que no es lineal ni tampoco cuadrada, sino más bien es de una forma cúbica hacia cero, alcanzando los 100 grados. Este es el efecto de la temperatura en la solubilidad de oxígeno en distintas soluciones salinas. A 0 gramos sobre litro, 10 gramos sobre litro y 20 gramos sobre litro de cloro de sodio. Vemos cómo va descendiendo la solubilidad de acuerdo a conforme va aumentando la concentración de sal. Este es la misma efecto de la concentración de sal en la solubilidad de oxígeno a distintas temperaturas. Entonces, por ejemplo, a 0 grados centígrados, al aumentar la salinidad, vemos que también disminuye la concentración de oxígeno, 10, 20, 30 y así. Entonces ya a una concentración de 20 gramos sobre sal, de 20 gramos de sal por litro, a, no sé, a 30 grados centígrados, el oxígeno ya es muy, muy poco soluble. Y esto es prácticamente lo mismo, pero una tablita. Esta es la presión atmosférica. Esta es la concentración de cloruros en partes por millón, la temperatura y la solubilidad de oxígeno. Ahí por si les sirve más este dato. Y estos ya están corregidos para la República Mexicana. Ah, bueno, esta es una atmósfera de presión y este es para el interior del país. O sea, la Ciudad de México. Efecto de algunas sustancias orgánicas en la solubilidad del oxígeno. Aquí vemos que la glucosa, ¿qué es lo que está haciendo? A distintas concentraciones, 20, 50, 90, ¿sí? Vemos cómo disminuye la solubilidad. Estos son milimoles de oxígeno sobre litro, pero esto estamos contándolo como si fuera oxígeno puro. Entonces, estas concentraciones que tenemos aquí de milimoles, en realidad están referidas a a este valor, a este que tenemos aquí. Entonces, ahí, para recordar la tarea, como si fuera oxígeno puro, una atmósfera. Entonces, aquí vemos a 20, 50, 90, 180 gramos por litro. Vemos cómo va disminuyendo la solubilidad del oxígeno al aumentar la concentración de glucosa. Este es el ácido cítrico. Vemos que es prácticamente el mismo efecto y más o menos a la misma concentración. Realmente de 200 a 180 no hay mucha diferencia y tampoco de 0.99 a 0.98. El ácido glucurónico, aquí vemos cómo aumenta la concentración, también hace esto. ¿Qué? Suero de cornflakes, iba a decir, de maíz. También vemos cómo hace lo mismo. El extracto de levadura también disminuye, pero la levadura disminuye muy poco. El suero de maíz también disminuye, pero a ver, en 100 es 1.1, 100, 1.1, no. El suero de maíz disminuye como si fuera glucosa o ácido cítrico. El extracto de levadura no tanto. La goma xantana casi no tiene efecto en la solubilidad, de hecho hasta aumenta, pero en realidad lo hace porque aumenta la viscosidad y por lo tanto las burbujas duran más tiempo. El purulano, que este es el purulano porque se lo pregunta, ahí está en la descripción, también aumenta la solubilidad del oxígeno ligeramente, no la disminuye, pero muy poco. Pero este también aumenta la viscosidad, como son puras glucosas disminuye, pero como aumenta la viscosidad también aumenta la solubilidad. Entonces ese es el efecto.
El purlano se utiliza bajo el nombre del aditivo E1204. Ahora, de este libro de Metcalfe y Eddy, que por cierto han sacado varios artículos, del artículo 1994 se utiliza esta ecuación para calcular la constante de Henry a partir de los datos de salinidad y temperatura. Y esto se llama H-glucosa, la constante de Henry glucosa dependiente. Entonces, tú vas a meter un dato de temperatura y uno de salinidad. Recuerdan que salinidad les dije que se representaba con la letra sigma minúscula. Entonces, es igual a 14, que es la solubilidad máxima. Cuando no tengo nada de sal, y tengo 0 grados centígrados, entonces mi solubilidad es de 14. Entonces, si voy aumentando la concentración de sal, aquí vemos que disminuye linealmente con esta relación y aumenta cuadráticamente con esta, pero en realidad esta es mucho mayor que esta otra para concentraciones bajas. Entonces, su efecto es que disminuye. También habíamos visto el efecto de la temperatura, que es un efecto cúbico, que es el que tenemos aquí. Y entonces aquí es como vamos a ver. Ya una vez que tengamos la constante de Henry glucosa dependiente, lo sustituimos aquí para obtener lo que se conoce como la constante de Henry asterisco, H asterisco, y es igual a 1 menos 0.012 por la concentración de glucosa. Y entonces ya C asterisco es igual a presión atmosférica es igual a la constante de Henry por la presión total, ya tomando en cuenta esto que estamos hablando del 21% de oxígeno en el aire y eso. Aquí está la misma, son los mismos. Y entonces esta es la gráfica donde en un eje tenemos la salinidad y en el otro la temperatura. Y entonces vemos aquí esta es la concentración de oxígeno en Z. Vemos que la concentración de oxígeno disminuye drásticamente con la temperatura y aquí muy leve con la salinidad. Pero sí disminuye. Aquí vemos la misma curva, pero en distinto ángulo. Aquí vemos que a 0 grados centígrados pues sí, a 0 grados centígrados se alcanza su máximo aquí. Aquí se mantiene. Este es el efecto de la altura en la presión atmosférica. Esta es la altura en metros, la presión en milímetros de mercurio y el factor bueno, la misma presión, pero en atmósferas. Y a ver, ¿cuál es la altura de la Ciudad de México, chicos? 2.250 metros sobre el nivel del mar. Entonces, en promedio tenemos esta presión, un promedio de estas dos. KLA y las variables de operación. No, yo creo que esta lo vemos ya en la otra clase. Vamos a hacer un ejercicio nada más. Vamos a trabajar entonces con la ley de Henry. Escape. Dejar de presentar. Abrimos un nuevo Excel. No, tú no. Archivo. Libro nuevo. Voy a copiar esta. Control C. Control B. No hay no. Control X. Vamos a pegarla por acá. Ahí está. Entonces ya la tenemos la ecuación así completita. Ya nada más sería proponer valores. Vamos a proponer valores para el salinidad y temperatura. 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 0, 0.1, 0.2 y así nos vamos. Las unidades de esta cosa quedamos que eran gramos sobre litro. No, eso no son sigma, S. Ahora lo dejamos así. Y la temperatura va en grados centígrados.
Oh, seleccionate. Ahí está. Entonces, los distintos valores de Henry. Vamos a cortarla. Control X. Control. Por eso digo que este va a ser este valor de salinidad. Este mismo al cuadrado. Y este mismo al cuadrado B. Vamos a ver ¿por qué no me aceptas los cambios? ¿Qué hice mal? Vamos a hacer los Creo que hay espacios, profe. No, no importa, no le importan los espacios. Se me hace que han de ser los por. A ver, ¿qué? Por alguna razón no está tomando en cuenta los A5 y B5, ¿no? Ah, qué bien, control Z, espérame. ¡Oh! ¡Producción! Ah, por eso digo 14 menos 0.058, 59, 21 por S más 0.123, 1741. Que multiplica a este al cuadrado. Ah, ya. O sea, esta cosa me está diciendo. Ya, entonces se me hace que lo que quiere es un doble paréntesis. Sí, era lo que quería. Infeliz animal, ¿por qué me haces eso? 0.3289 14 por B6. Y hasta ahí va bien, sí. Es cuando tiene exponente, cuando me pide el doble. Más 0.00040. 49, 145. 49, 145 por doble paréntesis. Elevado al cuadrado. Profe, ese es para el cúbico. Ah, sí, cierto, es el cubo, perdón. Gracias. Gracias. Entonces me hace falta el cuadrado. Es que ya quiero terminar. Y es que sí, ya me quedan 2 minutos o menos. Vamos, selecciona. Ahí está. Aquí era más 0.125906 por doble paréntesis, esta cosa al cuadrado, cerramos paréntesis, más, y ahí está. ¿No es menos, profe? Este es más, sí, este es menos. Vean, los paréntesis no tienen nada. El cúbico también es negativo. Ajá, sí, el cúbico también es negativo. Sí, el cuadrado es positivo y El el cuadrado es cúbico. positivo. Ajá. Ajá, a ver, la temperatura es negativa, este es positivo. Ujú. Este es positivo, este es negativo.
Y bueno, por lo menos para estas celdas, ya con eso podemos calcular la constante de Henry, glucosa dependiente, falta multiplicar por la concentración de glucosa, pero ya vemos aquí la solubilidad a una atmósfera de presión, ¿cuál sería? Ya si lo quieres, nada más lo cambias. Digamos, necesito un medio con 7 gramos de sal y voy a estar creciendo el bicho a 25 grados centígrados y ahora automático te lo va a cambiar. Ya podemos aquí agregar otra columna que es glucosa, pero eso va a ser en otra clase porque se acabó este video. Pero bueno, dudas, chismes, comentarios, porque quedan como 40 segundos. Profe, ¿nos puede subir la corrección de lo del lote? Digo, lo de los cultivos, por favor. Sí, subo los dos Excel que hicimos ahorita, y el del hace rato. Gracias, profe. Profe, ¿también cree que en el Classroom del primer parcial pueda subir el código del segundo parcial? Es que no lo pude copiar la primera vez y no lo tengo. Mato, sí, ya hasta lo puse en el chat varias veces. Sí, hombre. Gracias. Vale. Entonces, ya tienen una tarea.